Muy bien, buenas noches. Los quiero invitar hoy a abrir en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, donde Pedro mismo hace como una reseña o una explicación de por qué le escribe las dos cartas, ¿sí? a la iglesia. No solo la primera, sino que da como una explicación de por qué escribe ambas cartas. Entonces es como un resumen que engloba bastante bien un poco la temática tanto de Primera de Pedro como de Segunda. Le pedí a Matías, a ver si nos puede leer ahí, Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 al 14. Así lo leemos y después vamos viendo a ver qué entendemos en la Biblia de esto. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces, los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay, en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Muy bien, Pedro empieza este capítulo recordando un poco qué es lo que había hablado en la carta anterior y diciendo que esta temática en general era lo que estaba intentando refrescar. Dice que esto era lo que quería que ellos tengan presente, que no se olviden, ¿sí? En Primera de Pedro vemos en varios versículos que Pedro trata la vuelta de Cristo como una motivación para pasar las pruebas, para pasar los momentos complicados con éxito, para tener como algo en vista cuando uno está pasando por una prueba, tener algo en vista para decir, bueno, yo puedo atravesar por esta situación sabiendo que tengo una esperanza futura, sabiendo que tengo algo más allá que me espera. Y en Segunda de Pedro trata un poquito de atacar o de argumentar un poco sobre la gente que decía, no, bueno, Jesús no va a volver. Y decía, no ven que ya pasaron un par de años y no volvió. Y pensemos que si esa gente existía en ese momento, que la carta había sido escrita 60, 70 años después que Jesús ascendiera, mucho más ahora, ¿no? Que ya pasaron más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice entonces en el versículo 2, dice que esto lo escribe para que tengan memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea, Pedro en realidad lo que está diciendo no es nada nuevo, son cosas que ya se habían profetizado, tanto los profetas como los apóstoles habían también enseñado esto que Jesús había dicho, de que Él iba a volver y que hay una esperanza futura para los hijos de Dios. No es una novedad lo que Pedro estaba diciendo, pero sí lo que él quiere es que la iglesia, que la gente que estaba esperando esto, que no se lo olvide y que tampoco se desanime, ¿sí? al ver que esto no llegaba aún, sino que al revés, que esta esperanza les sirva
para poder llevar una vida en santidad. ¿Sí? Entonces nos invita a recordar esto porque no es necesario tampoco inventar ninguna cosa nueva, no era necesario para Pedro andar inventando mensajes novedosos, sino que con lo que ya habían dicho los apóstoles y con lo que ya habían profetizado los profetas, era suficiente y sigue siendo suficiente para nosotros hoy en día. ¿Sí? Pero es importante en el versículo 3 y 4 que nos aclara que esto él lo tiene también que remarcar y lo tiene que refrescar, porque dice que va a venir gente en los futuros días, o sea, ya en ese momento lo sabía y hoy los hay también. Dice que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? O sea, hay gente que anda según lo que a ellos les parece y que lo que cuestiona es, bueno, la promesa de que Jesús volverá no se está cumpliendo y no tiene pinta que se vaya a cumplir tampoco. Es normal que esa gente que no tenía presente eso, no es casualidad que sea gente, como dice ahí, que anda según su concupiscencia, según lo que a ellos les parecía bien. Cuando uno no tiene una esperanza, no tiene un objetivo claro a futuro, y sí, claro, uno puede hacer lo que quiera, porque al final, yo imaginaba capaz un poco el argumento de ellos, podía ser, ¿para qué seguir firmes y perseverar en la forma de vivir que Dios quiere si la señal que Él prometió no se cumple? ¿No? ¿Cuál es la razón de proseguir en esta vida de fe? ¿Para qué están gastando el tiempo? ¿No ven que Jesús les prometió algo que no pasa? Que no va a pasar. Entonces, un poco esa gente, esos burladores que también se burlaban de los cristianos y ponían en duda su fe, se agarraban un poco de ese argumento. No era el caso de la iglesia, sí, Pedro dice que hay gente que estaba fuera de la iglesia, pero sin duda que la gente de la iglesia a la cual Pedro le escribe también corría peligro de a poco ir dejando filtrar ese pensamiento. Sí, decir, ¿y no será de gusto que yo estoy esperando algo que no va a pasar? Y me acordaba, no vamos a ir para no entrar en eso, pero me acordaba del Salmo 73 de Asaf, que también él veía que Dios no cumplía, o según él, no cumplía lo que esperaba, veía que al resto de gente le iba bien, y hay una frase que es tremenda que dice, en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿para qué estoy esperando algo que no está pasando? No sé si vale la pena. Entonces, Pedro nos llama la atención y nos dice, bueno, tengan cuidado que esa forma de pensar de que Cristo no va a volver, de que capaz toda la fe que ustedes están viviendo es en vano, tengan cuidado que no se infiltre entre ustedes, ¿sí? Además, esta gente dice que tenía una mentalidad de que Dios es un Dios lejano que no incide en la historia. Vean lo que dice, además de hacer esa pregunta, en el versículo 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dirán, bueno, sí, Dios existe, pero no es un Dios que incida en la historia, no es un Dios que haya cambiado algo y por lo tanto tampoco va a cumplir esa promesa de que Jesús va a volver, ¿no? Pero en el versículo 5 miren lo que dice que esa gente ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, para esa gente era como que estaban totalmente cegadas y querían, como dice ahí, voluntariamente olvidar y dejar de lado eso, ¿sí? Esa gente, capaz era hasta más difícil creer lo que ellos creían de que no iba a pasar, porque con las evidencias que ellos tenían tanto en la ley y evidencias históricas, uno puede ver que Dios sí fue actuando a través de la historia, ¿sí? El mismo poder, lo que dice acá la Biblia es que el mismo poder que estuvo en la creación y que estuvo en el diluvio es el mismo poder que sustenta la obra de Dios a futuro, ¿sí? Miren lo que dice en el versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Es esa misma palabra de Dios que actuó en la creación, es esa misma palabra que actuó en el diluvio y en muchas otras partes de la historia que nosotros podemos ver en la Biblia. Es la misma palabra, es el mismo poder de Dios que tiene guardada, como dice ahí, la tierra para ese momento del juicio. Entonces, a veces es fácil olvidar esto, o a veces es fácil caer un poco en lo que quizá Pedro no quería que caiga esta iglesia, de olvidar estas cosas, ¿sí? Porque bueno, son cosas que no estamos viviendo aún y decimos, bueno, tal,
La vida cristiana es con lo que tengo ahora y olvidamos que esto va a pasar y que esto es una promesa de Dios. ¿Sí? Y también corremos el peligro de que nos pase lo que le pasaba a esta gente, que vivían según su propia opinión, su propia concupiscencia, porque sí, porque no tengo una esperanza futura y no tengo nada que me marque la diferencia. Si no hay nada vivo que yo espero a futuro, ¿y para qué mantenerme firme? ¿No? Entonces veíamos que esta gente hacía hasta un esfuerzo a veces por el ver que Dios no está obrando. En cambio, la creación, el diluvio que les servía como testigo para que esta gente que no quería creer que Dios seguía obrando y que lo va a hacer en el futuro, ¿sí? Esa gente es con la que ahora Pedro también argumenta en contra de ellos. Pero es muy interesante que en el versículo 8, si vemos, si bien argumenta en contra de lo que esta gente pensaba, no le habla a esa gente. Miren lo que dice al principio, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. O sea, le está hablando a la gente dentro de la iglesia, no le está hablando a estos burladores que estaban por fuera. Pero esto era necesario justamente, como decíamos, para que esa forma de pensar y esa desesperanza o esa incredulidad no se vaya filtrando. Pero ya necesitaba argumentar contra eso para que dentro de la iglesia no crezca esta forma de pensar. Y el llamado es a no ignorar, ¿sí? A no ignorar la promesa de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El primer argumento, por así decir, que Pedro da, es como un argumento quizá un poco más general, más de la soberanía de Dios, en el cual decimos, bueno, Dios es un Dios soberano, creador, que está por fuera del tiempo. Entonces, ¿qué puedo juzgar yo si se está tardando la vuelta de Cristo, ¿no? ¿Qué puedo decir yo si se está tardando, si el creador del tiempo mismo es el que decide esto, ¿no? Entonces, por un lado vemos que Dios va a decidir esto porque es soberano y Dios sabe cuándo esto va a pasar. Y vemos en Hechos 1:7, también Jesús mismo le dice, ¿no?, a la gente cuando le preguntaba sobre bueno, cuándo iba a hacer tal cosa, cuándo iba a hacer tal otra. Jesús les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y no podemos ser nosotros quienes estemos juzgando o esperando a ver que Dios actúe, cuando en realidad, como decíamos, Dios es soberano y Dios va a determinar cuando Él decida hacer esta obra de que Cristo vuelva, ¿no? Con todo lo que eso conlleva posteriormente. Pero además de esa parte más soberana o de esa parte en la cual Dios está por fuera del tiempo, no es que es un Dios que está por fuera del tiempo, pero es un Dios frío y distante y que simplemente Él lo decide según su voluntad. Sino que, además de eso, Pedro nos recuerda que es un Dios amoroso, que es un Dios compasivo y que Él también decide esto en base a su amor y su misericordia. En el 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si bien la primera razón que Pedro da es una razón, como decíamos, sobre la soberanía de Dios, esta segunda razón apunta a otro lado de Dios, que no están en conflicto, ¿no? Van de la mano, que es un Dios amoroso, misericordioso, compasivo. Y sobre todo esta parte creo que es la que nos da consuelo, paz al creyente en decir, bueno, sí, Dios es soberano, lo va a hacer cuando Él quiera, pero también lo va a hacer de la mejor manera para nosotros. Y creo que no sé llamarlo esta ley, pero este principio se cumple en todas las promesas que Dios nos da. No solo que Él es soberano y va a actuar cuando a Él le parezca mejor, sino que lo va a hacer sabiendo cuándo es mejor para nosotros. Porque su soberanía no hace que sea un Dios tirano y que muestra su soberanía haciéndonos sentir rigor y como que dicta el curso de la humanidad simplemente porque es lo que Él quiere, sino que tiene en cuenta qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Como decía ahí, Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Dice, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios no retarda su venida sin sentido, dice. Él está esperando porque quiere que todos tengan lugar a arrepentirse. ¿Esto significa que todos van a ser salvos? Y no. La Biblia también habla de que hay gente que va a ir a perdición, los que lo rechazan.
pero sí significa que Dios quiere que todos lo sean, ¿sí? Esto es algo importante para poder destacar. Si bien no todos van a ser salvos, Dios está dispuesto y su deseo es que todos lo puedan ser. En Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. El deseo de Dios es que todos se salven, eso está clarísimo en la Biblia. Y este deseo de Dios se traduce en gracia, dando tiempo y dando oportunidades para que la gente proceda a arrepentirse, ¿sí? Pero la voluntad de Dios de que todos se salven, como decíamos, no la va a imponer a través de su soberanía a la fuerza, sino que deja la oportunidad para que el ser humano pueda elegir si darle la espalda o no. Pero es importante ver eso, que Dios no simplemente está retardando la venida de Cristo por una razón de su soberanía y que nosotros no podemos entender, sino que Él nos dice que lo está haciendo para dar lugar a que todo aquel que escucha el mensaje pueda arrepentirse, ¿sí? Este pasaje nos deja bien en claro que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que su amor está disponible para todo aquel que lo quiera, ¿sí? Hay mucha gente que puede decir lo contrario, que Dios solamente tiene amor para algunos y los que no se salvan no son amados por Dios y Dios no quería que se salven, pero acá nos deja clarito que no es así, ¿sí? Y después, si seguimos un poquito más adelante, lo que quería pensar con ustedes ahora es que en el versículo tanto 10 como 11 toca muchos temas del porvenir, de qué va a pasar y cómo va a pasar, y si yo no me quiero adentrar mucho en qué es lo que va a pasar y en qué tiempo, porque también Pedro superpone un poco los distintos momentos. Miren lo que dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Como les decía, si bien menciona muchas cosas del porvenir en estos dos versículos, quiero que nos quedemos con lo primero que dice y lo último. Lo primero es que dice que va a ser en cualquier momento. Dice que va a ser como un ladrón en la noche. O sea, en todos los momentos que la Biblia habla de este suceso y menciona que es como un ladrón en la noche, es porque es algo inesperado, ¿no? Algo que uno no sabe qué va a pasar y lo sorprende. Y lo último que dice es que, sí, va a haber un juicio de parte de Dios, Cristo va a volver, ahí menciona un montón de cosas que van a pasar, pero miren lo que dice en el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando del mundo, de lo material, de lo que vemos, o sea, ya que nada de lo que conocemos va a quedar en pie, esto nos hace poner la vista en lo espiritual, en lo eterno, ya que nada de esto va a quedar, y esto es parte de la promesa de Dios. Pongamos la vida en lo espiritual, dice en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es lo que decíamos, si no tenemos esta esperanza, y podemos andar como querramos, total, lo que nos tenemos que preocupar es por lo terrenal, pero teniendo esta esperanza es otra motivación para que justamente nos acerquemos a Dios. Y miren en la carta anterior de Pedro, en Primera de Pedro, si vamos al capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En adelante dice así, que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y este versículo tan conocido de ser santos porque yo soy santo, viene en este contexto, viene en el contexto de, ya que ustedes tienen la esperanza de que a futuro van a recibir una salvación eterna y de que tienen la esperanza de que van a poder pasar la eternidad con Cristo, es lo que dice acá, manténganse puros, sean santos, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en esta salvación. Esta esperanza también es la que nos motiva a poder
cumplir con todas estas cosas que Dios nos manda, ¿no? Entonces, seguimos viendo que esta esperanza no es una esperanza hueca, sino que es una esperanza de forma activa, digamos. Es una espera activa. No tenemos que esperar sentados que Cristo vuelva, sino que nos tiene que motivar a algo. En el versículo 11, como leíamos, nos decía que ya que toda esta tierra y todo lo que conocemos va a ser destruido, motivémonos para enfocarnos en lo eterno. Y en el versículo, en los últimos ahí, en el 12 y 13, nos habla mucho de esperar con ansias. Miren lo que dice: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a todos a los cielos, y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y habla de eso, de esperar con ansias la venida de Cristo, y esperar, como decíamos, no de forma pasiva, y es algo en lo que caemos naturalmente, porque como decíamos, no es algo en lo cual quizá todos los días lo estemos recordando, pero debemos hacerlo. La Biblia nos invita a que podamos justamente esperar la venida de Cristo con una expectación que nos lleve también a tener un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Y eso que dice ahí de que apresurar a que esto llegue, o como dice en la Reina Valera, dice apresurándoos para la venida del día de Dios. Bueno, hay gente que dice que quizá con las oraciones de los creyentes y con predicar el Evangelio, haciendo esto que la Biblia dice que el Señor retarda también su venida, dando lugar a que todos se arrepientan. Bueno, hay gente que dice que también, ¿no? Nosotros influenciando en que la gente escuche el Evangelio, se puede, no sé si acelerar, porque no sé si uno va a cambiar el tiempo en el que Dios tenga determinado, pero sí nos habla de esta espera activa, en la cual no tiene que ser una espera de esperar la vuelta de Cristo de una forma hueca, de una forma pasiva, sino que esto nos lleve a predicarle a otros, que nos lleve a vivir nosotros como Dios quiere, primeramente, y eso nos va a llevar también a predicarle a otros, ¿no? Así que aprovechemos este tiempo en el que estamos esperando la vuelta de Cristo, y si no la están esperando, es un desafío también el poder tenerlo más presente y el poder ser conscientes que estas cosas van a pasar, y que ese pensamiento de que quizá, bueno, yo qué sé, no pasó en 2000 años, no me va a pasar justo cuando ya esté vivo. No, que ese pensamiento no se infiltre en nuestra mente, porque justamente no viene de parte de Dios, ¿sí? Sino que, sí, no sabemos, puede pasar o no mientras nosotros estemos en la tierra, puede pasar más adelante, pero el llamado de Dios es a que lo esperemos con ansias, y es a que esa espera nos lleve a actuar de cierta manera. Y después, en el versículo 14, ya en el último, para cerrar el pensamiento, sigue un poco hablando del mismo tema, ¿no? De que esta esperanza nos lleve a vivir de cierta forma, pero menciona tres cosas interesantes. Menciona: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Capaz que sin mancha y irreprensibles van bastante de la mano, ¿no? Pedro nos exhorta a que, bueno, si estamos esperando estas cosas, que procuremos con diligencia, o sea, que tengamos esa, como hablamos, de esa espera activa, que sea algo que lo busquemos con ganas, que Dios nos encuentre cuando venga a buscar a su iglesia de una forma irreprensible y sin mancha, tanto en nuestra vida en santidad, como también en que no se infiltren estos pensamientos de que, bueno, no va a venir Jesús mientras yo esté acá, va a pasar más adelante seguramente, sino que bueno, que de verdad cuando Cristo venga nos encuentre como una iglesia individualmente, pero también que nos encuentre como su iglesia de forma irreprensible, y que estemos esperando la venida de Cristo de esta forma activa, que nos lleve a predicar el Evangelio y que nos lleve a vivir en santidad. Y también nos habla de que nos encuentre en paz, ¿sí? Lo último que dice es ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Obviamente, si uno está viviendo lejos del pecado, es lo más natural que uno también esté en paz, tanto con Dios como con otros. Pero está bueno a tener cuidado. No sé, hace como dos
condiciones o como dos cosas que quiere que Dios nos encuentre, capaz un poco amplias, en las cuales se engloban muchas cosas, como es el ser irreprensible, el estar sin mancha. Uno puede englobar casi que cualquier cosa ahí, muchos pecados, pero nos aclara específicamente que nos encuentre en paz. Así que también procuremos el estar en paz unos con otros, el estar en paz con Dios, también teniendo las cuentas cortas, ¿sí? Pero pensaba en eso, en que imagínense que Cristo vuelve a buscar a su iglesia y nos encuentra que estamos todos peleados entre nosotros, todos, no sé si peleados abiertamente, pero sí que nos encuentra que yo no me puedo relacionar bien con un hermano o con otro. Así que busquemos estar en paz, porque esta también es una forma activa de estar esperando la venida de Cristo, ¿sí? Y quería leer un último versículo para terminar, que también engloba bastante el pensamiento que Pedro tenía y bueno, un poco lo que nos hablaba toda esta carta, este capítulo, perdón. Es en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Y esa es la invitación, que nuestro amor entre nosotros sobreabunde, que podamos buscar, como decíamos, el estar sin mancha mientras esperamos la venida de Cristo. Entonces sí, todos estos eventos escatológicos que Pedro habla del futuro, o sea, está buenísimo estudiarlos, está bueno también tener claro cómo, cuándo, de qué forma van a pasar, pero es por algo, ¿no? Dios no lo deja en la Biblia simplemente porque sí, sino que Pedro nos muestra clarito que el saber de estos eventos futuros tiene que traer una consecuencia en nuestra vida, ¿sí? Así que un poco era eso lo que quería compartir y que podamos estar pensando en eso. Que el Señor los bendiga.